Bienvenidos a una nueva emisión del Top Semanal de Ecos del Fútbol. Esta semana haremos un repaso de 10 grandes arqueros del fútbol costarricense que dejaron huella e hicieron historia. Presentamos Top 10 de grandes arqueros del fútbol costarricense. Veamos. En la posición número 10 aparece el guardameta Hermidio Barrantes, un arquero que construyó una carrera sólida y respetada bajo los tres palos del fútbol nacional. Su debut se produjo en 1983 con el Municipal Punta Arenas, donde fue parte de la generación que alcanzó la gloria al conquistar el título nacional en 1986. A inicio de los años 90 dio el salto al Club Sport Herediano, con quien se proclamó campeón en 1993, reafirmando su condición de arquero confiable en momentos decisivos. Un año más tarde defendió los colores del Club Sport Cartaginés, integrando el plantel que alcanzó la histórica coronación en la Copa de Campeones de CONCACAF de 1994. A lo largo de su carrera, disputó 398 partidos en la primera división, reflejo de su constancia y vigencia durante casi 2 décadas. Su recorrido también incluyó la camiseta de la selección nacional, con la que sumó 38 apariciones. Participó en 3 procesos eliminatorios y tuvo el honor de formar parte de una Copa del Mundo. Hermidio Barrantes fue sinónimo de seguridad, experiencia y liderazgo silencioso, cualidades que lo convierten en uno de los porteros más recordados de su generación. En la posición número 9 ubicamos a Esteban Alvarado, una figura clave del fútbol costarricense en la era moderna. Su nombre comenzó a tomar fuerza a nivel internacional durante la histórica participación de Costa Rica en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2009, donde el combinado nacional alcanzó las semifinales por primera vez. Alvarado fue protagonista absoluto de aquella hazaña, con actuaciones memorables que le valieron el Guante de Oro como el mejor portero del torneo, un reconocimiento sin precedentes en el fútbol costarricense. Ese rendimiento le abrió las puertas del fútbol europeo, donde defendió el marco de la AZ Alkmaar en la competitiva Eredivisie, consolidándose como un arquero confiable y de alto nivel en el viejo continente. Tras su etapa en Europa, regresó al país donde sumó títulos nacionales y aportó su experiencia a nuevos procesos, reafirmando su jerarquía y liderazgo. Recientemente anunció su retiro del fútbol profesional, poniendo fin a una carrera marcada por logros históricos, actuaciones decisivas y el orgullo de haber llevado el nombre de Costa Rica a lo más alto. En la posición número 8 colocamos a Miguel Segura, recordado por la afición como Manguera, un guardameta que dejó su nombre grabado con letras propias en la historia del arco costarricense. Segura hizo su debut en Primera División en 1983 defendiendo los colores de Sagrada Familia, donde comenzó a mostrar las cualidades que más adelante lo convertirían en uno de los porteros más confiables del medio. Su rendimiento lo llevó posteriormente al Deportivo Saprissa, etapa en la que alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera, y que incluso lo puso en la órbita de la selección de Costa Rica, formando parte del grupo que llevó por primera vez a la selección a una Copa del Mundo en Italia 90. Sin embargo, su nombre quedó inmortalizado por un logro extraordinario, el récord de imbatibilidad en el fútbol nacional, al mantenerse durante 855 minutos consecutivos sin recibir anotaciones, una marca que ha resistido el paso de los años y que hasta el día de hoy ningún otro arquero ha podido superar, consolidándolo como uno de los porteros más seguros y consistentes que han pasado por el balompié costarricense. En la posición número 7 aparece el legendario Mario Flaco Pérez, uno de los grandes exponentes de la histórica generación conocida como los Chaparritos de Oro, que marcó una época dorada en el fútbol costarricense. Su debut en la primera división se dio en 1953 con el Deportivo Saprissa, institución donde rápidamente se consolidó como dueño absoluto del arco. Durante su etapa con el conjunto morado se convirtió en una figura indiscutible, siendo pieza clave en la conquista de 6 campeonatos nacionales, aportando seguridad, liderazgo y una enorme regularidad bajo los 3 palos. A nivel internacional, también defendió con orgullo los colores de la selección de Costa Rica, con la que sumó 29 presentaciones, formando parte de una de las generaciones más recordadas por su talento y su aporte al crecimiento del fútbol nacional. Tras una trayectoria ejemplar y llena de logros, Mario Flaco Pérez
puso fin a su carrera como futbolista en 1971, dejando un legado imborrable y asegurando su lugar entre los grandes guardametas de la historia del fútbol costarricense. En la posición número 6 aparece Carlos el Aguilucho Alvarado, un guardameta que dejó una huella profunda en la historia de la Liga Deportiva Alajuelense, gracias a su seguridad, carácter y actuaciones memorables bajo el arco. Su carrera con el conjunto manudo se extendió entre 1944 y 1960, periodo en el que disputó 159 encuentros oficiales y fue pieza clave en la conquista de 6 campeonatos nacionales, consolidándose como uno de los pilares del equipo en una etapa llena de éxitos. Uno de los momentos más recordados en su trayectoria se dio el 25 de diciembre de 1950, en un histórico enfrentamiento ante el Boca Juniors en el Estadio Nacional. Aquella tarde, Alvarado fue la gran figura al detener un lanzamiento de penal al argentino Marcos Ricardo Busico, contribuyendo a un valioso empate que quedó grabado en la memoria del fútbol costarricense. Su talento también lo llevó al fútbol internacional, defendiendo los colores de América de México y del América de Cali en Colombia, demostrando su calidad más allá de nuestras fronteras. Con la selección nacional acumuló 25 partidos internacionales, representando al país con la misma seguridad que lo caracterizó a nivel de clubes. Como reconocimiento a su legado, el estadio de su natal Santa Bárbara de Heredia lleva su nombre, un homenaje permanente a uno de los grandes porteros de la historia del fútbol costarricense. En la mitad de la lista, en el puesto número 5, aparece Marco Antonio Rojas, considerado por muchos como el mejor portero de Saprissa en toda su historia, gracias a su liderazgo, regularidad y protagonismo en una de las etapas más exitosas del conjunto morado. Su debut en Primera División se dio en 1972, iniciando una carrera llena de logros y consolidándose rápidamente como el dueño del arco sapricista. Durante su trayectoria fue pieza fundamental en la obtención de 7 campeonatos nacionales, además de un subcampeonato en 1984, siendo protagonista de una generación que marcó época en el fútbol costarricense. A nivel internacional, también tuvo un rol importante con la selección nacional, durante la década de los 80, sumando 22 partidos oficiales y representando al país en 3 procesos eliminatorios rumbo a los mundiales de 1978, 1982 y 1986. Su trayectoria internacional incluye además participación en los Juegos Panamericanos de 1975 y 1979, así como los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, donde asumió el honor de portar la banda de capitán en 2 encuentros, reflejando liderazgo y su peso dentro del grupo. Su nombre permanece como sinónimo de seguridad, carácter y grandeza en la historia del arco morado y del fútbol costarricense. Puesto número 4, ubicamos a Alejandro González, un arquero que se distinguió por su valentía, reflejos y una personalidad fuerte que lo convirtió en figura del arco liguista. Su debut en Primera División se produjo en 1975 con el conjunto manudo. Posteriormente, tuvo un paso por Ramonense, pero sería a partir de 1980 cuando regresó a Alajuelense para consolidarse como titular indiscutible, iniciando una etapa llena de éxitos. Durante esos años, fue pieza clave en la obtención de 3 campeonatos nacionales y en la histórica conquista de la Copa de Campeones de CONCACAF de 1986, uno de los logros más importantes a nivel internacional. González era reconocido por su estilo arriesgado, saliendo con determinación y sin temor en jugadas de alto riesgo, cualidades que lo convirtieron en un portero confiable y respetado tanto por compañeros como por rivales. Con la selección nacional defendió la portería en 13 ocasiones, además de formar parte del plantel que participó en los Juegos de Los Ángeles 84 y en un proceso mundialista. Sin embargo, diferencias con los dirigentes de la época lo llevaron a tomar la difícil decisión de renunciar a la selección nacional al inicio del camino hacia Italia 90, lo que le impidió ser parte del histórico equipo que disputó la primera Copa del Mundo para Costa Rica. En 1992 puso fin a su carrera profesional, cerrando un ciclo brillante y dejando un legado de entrega, carácter y liderazgo en la historia de la portería rojinegra. En el bonus track colocamos a Lester Morgan. Su debut en Primera División se produjo en 1995 con la Asociación Deportiva Guanacasteca,
donde rápidamente llamó la atención por sus condiciones bajo el arco. Tras una temporada con los Pamperos, pasó al Club Sport Herediano, equipo con el que militó durante 3 campañas, consolidándose como un arquero de gran proyección. Su rendimiento le abrió las puertas del fútbol internacional, integrándose a los Venados de Yucatán en la Primera A de México durante la temporada 99-2000, sumando así experiencia fuera del país. A nivel internacional, fue parte de la selección de Costa Rica en distintas etapas. Destaca su participación en la Copa Mundial Sub-20 de Qatar 95, uno de los momentos más importantes de su carrera, así como el proceso preolímpico rumbo a Atlanta 96. Posteriormente, alcanzó el honor de formar parte de la selección nacional que representó al país en la Copa Mundial de Corea-Japón 2002. Su vida se apagó el 31 de octubre del 2002 en San Rafael de Heredia, dejando un profundo recuerdo entre compañeros, aficionados y el fútbol nacional, que aún lo reconoce como un arquero de gran talento y como parte de una generación que defendió con orgullo el arco costarricense. Llegamos al podium y en la posición número 3 ubicamos a Eric Lonis, considerado uno de los grandes referentes de la portería costarricense durante la década de los 90 y principios del 2000. Su debut en Primera División se dio en 1985 con el Municipal Turrialba, iniciando así una carrera que lo llevaría a defender también los colores del Club Sport Cartaginés y la Asociación Deportiva Carmelita. Sin embargo, sería en el Deportivo Saprissa donde alcanzaría la cúspide de su trayectoria tras su llegada en 1993. Con el conjunto morado se convirtió en líder indiscutible y capitán, guiando el equipo a la conquista de 4 campeonatos nacionales y 2 títulos de CONCACAF, consolidándose como uno de los arqueros más determinantes de su generación. A nivel internacional, fue pieza clave de la selección nacional, con la que disputó 76 partidos oficiales. Durante una década, defendió el arco nacional como titular absoluto, participando en 2 ediciones de la Copa América, 3 Copas de Oro y alcanzando el honor de representar al país en la Copa Mundial Corea-Japón 2002. Su liderazgo, seguridad bajo los 3 palos y carácter competitivo lo convierte en una figura inolvidable y uno de los nombres más importantes en la historia del arco costarricense. En la posición número 2 se encuentra Luis Gabelo Conejo, el guardián que lleva el nombre de Costa Rica a lo más alto del fútbol mundial y una de las figuras más emblemáticas en la historia del arco nacional. Conejo alcanzó la gloria durante la Copa Mundial de Italia 1990, donde se convirtió en la figura de la selección de Costa Rica. Sus actuaciones fueron decisivas para que el país lograra una histórica clasificación a los octavos de final, dejando atajadas memorables que sorprendieron al mundo y lo colocaron entre los mejores porteros del torneo. Tras aquella hazaña, dio el salto al fútbol europeo para integrarse al Albacete Balompié, donde en 1991 alcanzó el título de la Segunda División de España, siendo protagonista en una de las etapas más importantes del club. Su desempeño en Italia 90 le valió el reconocimiento de la prestigiosa revista France Football, que lo eligió como uno de los 2 mejores porteros del mundial, junto al italiano Walter Senga. A esto se suma la designación entre los 100 grandes héroes de la Copa del Mundo y el reconocimiento que lo ubicó como tercer mejor portero del planeta en 1991. Luis Gabelo Conejo no solo brilló en una Copa Mundial, se convirtió en símbolo de una generación que cambió la historia del fútbol costarricense y en un referente eterno bajo los 3 palos. En la posición número 1 y en la cima de este ranking aparece indiscutiblemente Keylor Navas, el halcón, el guardián que llevó el nombre de Costa Rica a lo más alto del fútbol mundial y que se convirtió en una leyenda viva bajo los 3 palos. Considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia de CONCACAF, Navas construyó una carrera extraordinaria basada en disciplina, reflejos felinos y actuaciones memorables en los escenarios más exigentes del planeta. Su consagración absoluta llegó con el Real Madrid, donde alcanzó la gloria máxima al conquistar 3 títulos de UEFA Champions League consecutivos, convirtiéndose en pieza fundamental de una de las dinastías más dominantes en la historia del fútbol. Con la selección nacional debutó en 2008 con apenas 21 años, iniciando una trayectoria internacional que supera el centenar de partidos. Sin embargo, su actuación más recordada
llegó en la Copa Mundial Brasil 2014, donde fue el gran héroe de una generación dorada. Sus intervenciones fueron decisivas para que Costa Rica superara el llamado grupo de la muerte ante Uruguay, Italia e Inglaterra, eliminara a Grecia y alcanzara uno de los históricos cuartos de final, dejando una huella imborrable en la historia del país. Keylor Navas no solo rompió barreras, demostró que un portero costarricense podía conquistar Europa, dominar el mundo y convertirse en leyenda. Por su trayectoria, títulos y sus impactos, el Halcón ocupa con toda justicia el primer lugar entre los más grandes porteros de la historia del fútbol costarricense.